Hola, buenas, mucho gusto. Mi nombre es Luis Furis Alberto Rosarias, estudiante de Derecho, y en este video hablaré sobre dos temas fundamentales de los juicios orales en materia penal. Primero, explicaré cuáles son las consecuencias cuando alguna de las partes no se presenta a un juicio oral. Después, analizaré las principales diferencias entre un juicio oral en materia penal y un juicio oral en materia mercantil. El objetivo es comprender cómo se desarrollan estos procedimientos y la importancia de cada uno dentro del sistema de justicia mexicano. Comencemos. ¿Qué sucede si una de las partes no se presenta al juicio oral en materia penal? Una de las preguntas más frecuentes es qué ocurre cuando algunos de los participantes no asisten al juicio oral. La respuesta depende de quién sea la persona que no comparece, ya que cada participante tiene funciones diferentes dentro del proceso. Si no comparece el Ministerio Público representa al Estado y es quien ejerce la acción penal. Si el fiscal no comparece sin causa justificada, el juicio normalmente no puede continuar, ya que es la autoridad encargada de presentar la acusación y sostenerla durante el debate. En estos casos, el órgano jurisdiccional puede ordenar su sustitución, diferir la audiencia o imponer las medidas disciplinarias correspondientes, dependiendo de las circunstancias del caso. Si no comparece el defensor, el derecho de defensa constituye uno de los derechos humanos más importantes dentro del proceso penal. Por ello, si el abogado defensor no se presenta, el juez no puede continuar el juicio dejando al imputado sin representación jurídica. En esta situación, podrá designarse un defensor público para garantizar una defensa adecuada antes de continuar con el procedimiento. De esta forma, se protege el derecho al debido proceso y se evita que exista una situación de desventaja para el imputado. Si no comparece el imputado, cuando el imputado fue debidamente citado y no comparece sin una causa justificada, el tribunal puede ordenar su presentación mediante el uso de la fuerza pública o emitir la orden correspondiente conforme a la ley. Esto ocurre porque la presencia del acusado resulta indispensable para garantizar el desarrollo del juicio y el ejercicio de sus derechos procesales. Sin embargo, si existe una causa plenamente justificada, como un problema de salud debidamente acreditado, el juez podrá reprogramar la audiencia si no comparece la víctima u ofendido. La ausencia de la víctima no siempre impide que continúe el juicio. Si el Ministerio Público cuenta con las pruebas suficientes para sostener la acusación, el procedimiento puede seguir su curso. No obstante, cuando la participación de la víctima resulte indispensable para el desahogo de alguna prueba, el tribunal podrá diferir la audiencia hasta garantizar su comparecencia. Si no comparecen los testigos o peritos, los testigos y peritos aportan información importante para esclarecer los hechos. Cuando alguno de ellos no comparece sin justificación, el tribunal puede ordenar nuevamente su citación o diferir la audiencia cuando su declaración sea indispensable para resolver el caso. En conclusión, la ausencia de cualquiera de los participantes puede generar diferentes consecuencias. Sin embargo, el juez siempre debe procurar que se respeten los derechos humanos y el debido proceso antes de continuar con el juicio. Diferencias entre un juicio oral en materia penal y uno en materia mercantil. Aunque ambos procedimientos reciben el nombre de juicio oral, existen diferencias muy importantes entre ellos. La primera diferencia radica en su finalidad. El juicio oral penal busca determinar si una persona es responsable de haber cometido un delito y, en su caso, imponer la sanción correspondiente. En cambio, el juicio oral mercantil tiene como finalidad resolver conflictos derivados de relaciones comerciales, como el incumplimiento de contratos, el pago de deudas, compraventas o prestación de servicios. Otra diferencia importante son las partes que intervienen. En el juicio penal participan el Ministerio Público, la persona imputada, la defensa, la víctima, los testigos y los peritos. En cambio, en el juicio mercantil generalmente participan un actor o demandante y un demandado, quienes buscan que el juez resuelva un conflicto de naturaleza económica. También cambia la normatividad aplicable. Los juicios orales penales se regulan principalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, los juicios orales mercantiles se encuentran regulados por el Código de Comercio. Otra diferencia consiste en las consecuencias de la sentencia. En materia penal, una sentencia puede imponer penas como prisión, multas, represión del daño o medidas de seguridad. En materia mercantil, normalmente la resolución obliga al cumplimiento de obligaciones económicas, como el pago de cantidades de dinero, la entrega de bienes o el cumplimiento de contratos. Finalmente, también cambia el interés que se protege. En el juicio penal, se protege el orden público y la seguridad de la sociedad. En cambio, en el juicio mercantil se protegen los derechos patrimoniales derivados de las relaciones comerciales entre particulares. Para concluir,
Podemos afirmar que el juicio oral en materia penal es un procedimiento cuidadosamente regulado para garantizar que todas las personas involucradas tengan acceso a una justicia imparcial y respetuosa de sus derechos humanos. Como vimos, la ausencia de cualquiera de las partes puede producir distintas consecuencias jurídicas, dependiendo de la función que desempeñen dentro del proceso. Sin embargo, el juez siempre deberá procurar que se respete el debido proceso y que ninguna persona vea vulnerados sus derechos. Asimismo, aunque los juicios orales penales y mercantiles comparten el uso de evidencias orales, cada uno responde a objetivos diferentes, proteger intereses distintos y se rige por normas específicas. Comprender estas diferencias permite valorar la importancia del sistema penal acusatorio y reconocer cómo el derecho adapta sus procedimientos según la naturaleza del conflicto que deba resolver. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.